Hola amigos, los saludan sus amigos, los apóstoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Hoy estamos aquí con un nuevo video. Hoy vamos a profundizar en el libro Sáquenos de aquí de María Sima, la entrevista que le realizó Nikki Helms a María Sima. Vamos a aprovechar este hermoso libro para profundizar en lo que viven las almas del purgatorio ahí mismo, cómo podemos ayudarlas y también relatos de María Sima, de lo que ella nos puede aportar sobre ese hermoso ministerio que ella tuvo en su vida, que lo consagró desde muy joven a las almas del purgatorio, a ayudar a las almas. María Sima nos comparte en este libro acerca de su infancia y de su adolescencia. María Sima nos dice que ella quiso entrar al convento en distintas ocasiones. Ya desde niña, ella nos dice, ya desde niña le comentaba a mi madre que no me casaría y ella me contestaba, ya me lo dirás cuando tengas 20 años. No, mamá, no voy a cambiar mi forma de pensar, respondía. Es algo que siento firmemente dentro de mí. Entraré en un convento o me iré a trabajar a algún lugar del mundo donde yo pueda ayudar a otras personas. Mi madre siempre se preocupaba mucho por las ánimas del purgatorio y yo ya de escolar también hice mucho por ellas. Más adelante simplemente decidí ofrecerlo todo por ellas, así que cuando dejé de ir al colegio pensé, bien, entraré en un convento, quizá es lo que Dios quiere de mí. A la edad de 17 años fui al convento del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Halle, en el Tirol, y apenas transcurridos 6 meses me dijeron directamente, tienes una salud muy delicada para permanecer con nosotros, porque yo, a los 8 años de edad, había sufrido de pleuresía y de neumonía, y como consecuencia no estaba completamente desarrollada físicamente. Al cabo del año tuve que irme, pero aún así la Madre Superiora me dijo, estoy segura de que tienes una vocación para una orden religiosa, pero espera 2 o 3 años hasta que estés más fuerte y luego busca una orden menos severa, quizá una orden de clausura. A partir de ese día dije, o entro en una orden de clausura o no entro en ninguna. No esperaré, quiero ir ya inmediatamente. En el segundo convento, que estaba cerca de Bergens y pertenecía a las dominicas, a los 8 días igual le dijeron a María Sima que era muy delicada de salud y que no se podía quedar. Más tarde, María escuchó hablar de las hermanas misioneras y dijo María, misionar es lo que yo quiero. Por eso en los otros 2 conventos pues no eran apropiados para mí. Entonces pedí ser admitida en las hermanas franciscanas en Gossau, Suiza. Sí, puedes venir, me respondieron. Tuve que contarles que ya había estado en otros 2 conventos y que en ambos me respondieron que no podía quedarme. Todo esto pues era a causa de su salud y en este tercer convento tampoco aceptaron a María Sima. El entrevistador le dice a María Sima, María, usted ha dicho que su madre se tomaba muy en serio las almas del purgatorio. ¿Quiénes son esas ánimas y qué significa que se las tomaba en serio? Estas ánimas son las almas de personas ya fallecidas que no han alcanzado el paraíso. Son almas que aún se encuentran en el purgatorio. En otros países se les conoce como benditas almas o almas elegidas, y esos términos son bíblicamente más correctos que el de pobres almas. Aunque por otro lado, pobre también está bien porque depende de un 100% de nosotros. Y los pobres verdaderamente dependen de los demás. Mi madre rogaba mucho por ellas y realizaba muchos actos caritativos, siempre las tuvo muy cerca de su corazón. Siempre nos decía a nosotros, sus hijos, que si alguna vez necesitábamos algún tipo de ayuda, que se lo pidiéramos a las almas porque son nuestros ayudantes más agradecidos. Mi madre también era muy devota del padre Vianney, el santo cura de Ars, y frecuentemente hacía peregrinación a Ars. Hoy tengo casi la certeza de que mi madre también debió de haber experimentado con las almas de alguna u otra manera, pero nunca nos lo reveló a los pequeños. En 1940, cuando comenzaron estas experiencias, rápidamente comprendí que esto era lo que Dios quería de mí. La primera alma vino a visitarme cuando yo tenía apenas 25 años y el Señor me hizo esperar hasta ese entonces. Ahora el entrevistador le pregunta a María Sima, ¿los sufrimientos del purgatorio son mayores que los de la tierra?
Si tomamos todo en cuenta, son mayores y a veces mucho mayores, y en especial en el tercer nivel, sufren más espiritualmente que nosotros. Cuando una vez le pregunté a un alma cómo era su sufrimiento, me dijo que era uno muy particular. Por ejemplo, el padre perezoso que no trabaje para sacar adelante a su familia, por este motivo hace que su esposa y sus hijos pasen calamidades. En el purgatorio tendrá que trabajar mucho, muchísimo para borrar ese pecado. Si se trata de muchos lugares o de un lugar grande, ¿son el cielo y el infierno también lugares? Sí, mi director espiritual me hizo preguntar acerca de esto y la respuesta de las almas del purgatorio fue: es incorrecto. Lo que muchos teólogos enseñan hoy en día al decir que el cielo, purgatorio y infierno son solamente estados, son también lugares. Esto es algo muy hermoso que nos comenta María Sima, porque su director espiritual la mandó a que preguntara a las benditas almas cuando alguna de ellas viniera a pedir ayuda de María Sima, que ella le preguntara si el cielo, el purgatorio y el infierno eran estados, como muchos teólogos lo afirman, que son estados, o sea que no es un lugar físico. Y dice que las almas le decían que eran lugares físicos. Estos tres estados, estos tres dogmas de la fe, que son cielo, purgatorio e infierno. Entonces, pues esto nos da un preámbulo para pensar que no solamente son estados, sino que también pues son lugares. El entrevistador le dice a María Sima: la diferencia de tiempo que deben pasar las almas ahí antes de entrar al cielo es muy amplia entre un alma y otra. Sí, es muy amplia. Algunas están simplemente media hora y otras el resto del tiempo hasta el último día. El promedio de las almas y de lo que le han dicho las almas es que el promedio, lo común de una persona normal, sin muchos pecados, es de 40 años. O sea que podemos aquí ver que estar en el purgatorio para la mayoría de las almas es como vivir otra vida, como vivir 40 años en esta tierra, pero obviamente que allá pues ya es todo en otra dimensión espiritual. Los sufrimientos pues definitivamente son más duros, es más difícil purificar. Por eso decimos en muchos otros videos que aquí en la tierra es mucho más fácil, porque aquí somos meritorios, aquí todo lo que hagamos tiene mérito, porque aquí aún pues nuestro destino final de nuestra salvación no está concluido. Aún ningún alma puede decir yo ya estoy salvada o ya estoy condenada, porque hasta el último instante de tu vida hay una oportunidad de la misericordia de Dios y todo lo que hagas tiene mérito. Ya en la eternidad, cuando tú llegas al purgatorio, te salvas, llegas al purgatorio, como tú ya en ese momento ya pasaste al juicio de Dios, ya conoces lo que es la eternidad, conoces a Dios en su esencia, conoces la magnitud del pecado y muchas cosas que aquí en la tierra no tenemos claras. Allá ya no hay mérito, allá solamente hay justicia. Entonces lo que tú llevas en tus manos, las buenas obras y la reparación que hayas hecho en esta vida, es con lo que te quedas. Y el purgatorio lo podemos comparar con una persona que meten a la cárcel. Tiene que pagar 500 pesos para que esa persona salga, o bien 40 años ahí en la cárcel. Digamos que los 500 pesos son la fianza para sacar a esa persona de la cárcel. Si esa alma no tiene a nadie quien la ayude, tendrá que pasar los 40 años ahí purgando el pecado. Pero si tiene amigos en la tierra que van abonando 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 50 pesos, pues ese tiempo se acorta. Así, de igual manera, eso lo podemos comparar con las benditas almas del purgatorio. Definitivamente, justo ayer escuchaba un video del padre Carlos Cancelado donde nos decía que nuestro juicio particular ante Dios iba a ser en el amor. Vamos a ser juzgados en el amor. En el amor es como Dios nos va a juzgar. Y si a ti todavía te faltó pues dar más de ti en esta vida, pues lo tienes que reparar. ¿Cómo trataste tu familia en el caso de que seas casado? ¿Cómo viviste tu matrimonio? ¿Cómo viviste tu sacerdocio? ¿Cómo, si fuiste religiosa, cómo viviste esa vocación? Si fuiste un laico, una persona que nunca se casó, ¿cómo viviste esa soltería? ¿En qué pureza, en qué castidad la viviste? ¿Cómo trataste al medio ambiente? ¿Cómo fue tu relación con Dios en esta tierra?
cómo fue tu relación con el prójimo, y así sucesivamente seremos juzgados en el amor. Ahora nos dice el entrevistador, dice: María, ¿pueden leer? Sí, pueden leer espiritualmente. Esto lo sé porque cuando vienen a mí no tengo que leerles los nombres o las preguntas que les tengo preparadas, simplemente las toman del papel. Dice: ¿cuántos saben de sus familias? ¿Las almas del purgatorio saben de su familia, lo que está pasando aquí en la tierra? Diría que prácticamente todo. Nos ven todo el tiempo, escuchan cada palabra que pronunciamos sobre ellas y saben lo que sufrimos, pero no conocen nuestros pensamientos. Se encuentran presentes en sus propios funerales y saben quién estaba ahí rezando por ellos y quién estaba solamente para ser vistos por los demás. Haciendo un paréntesis en todo esto, podemos decir que María Sima en ningún momento invocaba a las almas o a personas fallecidas a que se le presentaran. Todo esto pues realmente fue un don que Dios le dio, y cada alma que venía a ella venía con el permiso de Dios, porque pues como sabemos el espiritismo está prohibido por la iglesia. Ninguna persona debería nunca de invocar a los muertos, de llamarlos. En este caso María Sima, pues ellas venían a buscar pues ayuda, a pedirle ayuda, misas, rosarios o algunas otras cosas particularmente para su liberación. Y todas las personas que Dios les ha dado este don de poder ver a las benditas almas, ya sea físicamente verlas, o en sueños, o en visiones, o en locuciones interiores, todo es por permisión de Dios, y estas personas nunca han llamado ni han invocado el alma de los muertos, porque esto ya es espiritismo, y como sabemos el demonio se disfraza de almas cuando tú invocas, y pues ahí ya estás cayendo en un grave pecado, y además pues no sabes qué puertas estás abriendo, porque el demonio se vale de todo para disfrazarse de alguna persona fallecida e incluso venir a decir cosas que no son. Entonces, pues que esto quede muy claro, que nadie nunca debería de invocar a los muertos, y que por el contrario deberíamos siempre, todos los días, orar por las benditas almas, porque yo creo, en mi manera particular de ver las cosas, que de verdad las personas en este mundo pues no alcanzamos, yo creo que en su totalidad, a comprender los grandes sufrimientos que estas pobres almas están pasando. En base a testimonios de muchas personas que Dios les ha permitido visitar el purgatorio o que han muerto y han regresado, de verdad que las cosas que se cuentan de las pobres almas que sufren ahí son bastante fuertes, y eso también debería ser un aliento para nosotros, y en la caridad ayudar a estas pobres almas que están sufriendo tanto, están purificando ahí sus faltas, están reparando lo que en esta tierra no repararon, y por eso hay que ayudarlas mucho. Dice el entrevistador: ¿pide algo a cambio por ayudar a las personas? Nunca. El amor especial que siente Dios por los que confían en Él es quien me cuida. ¿Puede alguien enviar un alma a otra persona? No, no puede. ¿Cuántas veces me hubiera gustado poder hacerlo, en especial con aquellas personas que se ríen de las almas del purgatorio o de las visitas que recibo? ¿Puede considerarse pecado no creer que las almas de los difuntos nos visitan? No, no es un pecado, pero no por ello se debe hacer burla de estas cosas. No es un dogma de la fe y por lo tanto no es un pecado. Aquí María Sima nos dice que no es un dogma de la fe el creer que las almas del purgatorio vienen a pedir ayuda. Sin en cambio, lo que sí es un dogma de la fe es la existencia del purgatorio, que son dos cosas muy diferentes y no hay que confundirnos. Las personas católicas están obligadas a creer en la existencia del purgatorio porque es un dogma de la fe revelado por el Espíritu Santo, por Dios. Lo que no es un dogma de la fe, pues es exactamente esto que le pasaba a María Sima, y que es pues que las almas de los difuntos a veces vienen en apariciones, en sueños o incluso en locuciones a ciertas personas a pedir ayuda. Nadie está obligado a creer esto. Incluso tú ni yo estamos obligados a creer que a María Sima realmente venían las almas, porque no es un dogma. Está cada quien en su derecho de creer o no que las almas vienen a pedir ayuda.
Y sin en cambio, pues la existencia del purgatorio sí es un dogma de la fe y estamos obligados como católicos a creerlo. Pero como la misericordia de Dios es muy grande y a través de los siglos de la historia de la iglesia se ha comprobado que las almas se han venido a pedir ayuda o que han venido a dar las gracias. Tenemos el caso de San Gregorio Magno, cuando, digamos, se fundaron las misas gregorianas. Esta persona, este monje que vino a dar las gracias por el bien que le habían hecho las misas gregorianas, y así podemos relatar muchísimos casos, incluso hasta marcas de quemaduras en pared, en tela y en madera, que venían las almas, e incluso hay un museo donde se muestran estas evidencias físicas de que las almas venían a pedir ayuda, pero pues este ya es un tema muy aparte. El entrevistador le dice a María Sima: ¿qué se puede hacer para experimentar su cercanía de un modo más vivo? Rezar mucho por ellas y también mantenernos lo más limpio que podamos. Me refiero a estar en gracia de Dios y a mantener nuestros cuerpos libres de todo lo que interfiera con la claridad. Una dieta equilibrada, sana y moderada, y por supuesto sin consumir drogas ni beber alcohol. El ayuno también es de gran ayuda. María: ¿las benditas almas del purgatorio pueden ayudar a acortar el purgatorio de sus familiares que aún están vivos? Sí, pueden rezar mucho por nosotros y las almas me han comentado que así lo hacen generalmente. María: ¿es cierto que las almas pueden mostrarse a sus familiares? Y María dice: lo más común es llamando con golpes, ya sea golpes en la pared o en algún lugar, en una casa que se escuchan como golpes. Un amigo mío lo experimentó y contó los golpes para determinar cuántas misas necesitaba en particular esa alma. Nunca más volvió a escuchar los golpes cuando cumplió el número de misas que habían pedido. Y cuando volvió a suceder en otra ocasión, sabía que se trataba de un alma distinta porque dio una cantidad de golpes diferentes y porque los dio en otra zona de la habitación. Las almas también pueden llamarnos pues nuestros nombres. Algunas veces podemos reconocer la voz con total claridad y eso nos sirve de recordatorio para rezar por esa determinada persona. Las almas también pueden volverse aún más activas causando lo que llaman actividad poltergeist. Por ejemplo, si nos encontramos en el suelo el reloj que estaba colgado en la pared, o si se cierran las ventanas o se abren las puertas de golpe. Todo esto ocurre solo para atraer nuestra atención y para estimular nuestras oraciones por ellas. Son almas que necesitan mucha atención porque se encuentran en los niveles más profundos del purgatorio. Pueden escucharse también pisados en el piso superior o pueden dejar una pista precisa para que sepamos inmediatamente de quién se trata. Sin contar aquellos a quienes ya conocía personalmente en vida. María: ¿han venido a usted almas a quien reconoció como personas famosas? Sí, hay personas famosas que han sido liberadas porque sus familiares vinieron a verme para que los ayudara. Por ejemplo, Marshall Hermann Göring, un nazi infame, se me presentó porque su familia había venido a verme en busca de ayuda. Ahora él está en el cielo. Dios no dejó de amarlo y todavía lo ama. Nunca debemos juzgar. También me han visitado otras personas famosas. Una vez vino un hombre y aunque no podía saber de dónde venía o cuándo había vivido, supe inmediatamente que se trataba de alguien importante por la forma en que se movía y por su vestimenta. Cuando le pregunté qué necesitaba de mí, me dijo y luego agregó: soy el Papa Pablo. Al principio dudé, pensando que podía tratarse de un engaño del demonio. No, no lo eres, le dije. Conocí al Papa Pablo y tú no eres él. Soy el Papa Pablo IV, no Pablo VI. Había estado en el purgatorio desde mediados del siglo XVI porque durante su pontificado podría haber hecho mucho más de lo que hizo. Me parece que también había ordenado que los judíos de Roma se agruparan en guetos, algo que ciertamente no estaba en los planes de Dios. En este caso, por supuesto, no fueron sus descendientes quienes vinieron a verme para preguntar por él.
Bueno, pues aquí podemos ver definitivamente que uno siempre debe de rezar por las almas y en todo caso, si tú rezas por un alma que está condenada al infierno eternamente, esa oración nunca se va a desperdiciar porque Dios la va a aplicar a otras almas. Y como podemos ver aquí, Hermann Göring, que fue un nazi realmente, pues de los altos mandos del nazismo en la Alemania de Hitler, podemos ver que salvó su alma y María nos dice que ahora él está en el cielo. Y podemos ver que la misericordia de Dios es muy grande siempre y cuando la persona se la pida, se arrepienta, aunque sea en el último instante de su vida, se arrepienta. Dios tiene misericordia de esa alma, para Dios nada es imposible. María, así que un conocido nazi ha pasado mucho menos tiempo en el purgatorio que un papa. Algunas personas pensarían entonces que es mejor ser nazi que sacerdote, obispo e incluso papa. No, por Dios. La diferencia en la expiación que necesita cada uno se debe a que el Papa se le había revelado mucho más de la verdad de Dios que a Hermann Göring. Y el padre Matt también me contó que Göring había sido conducido mediante engaños a esa horrible situación con relativamente pocos medios para protegerse. El amor y la justicia de Dios, igualmente infinitos, equilibraron estas diferencias y hoy en día ambos se encuentran en el cielo con Él, pero ciertamente no en el mismo nivel. Lo siento, vuelvo enseguida. Olvidé dar de comer a los pollos. Espérenme 2 minutos, vuelvo enseguida. Mientras está fuera, trato de pensar en tantas buenas personas afectuosas, piadosas e interesadas por lo que se dice en esta conversación, con la esperanza de que las respuestas directas de María produzcan un gran impacto en la gran mayoría. María, ¿le ha ocurrido alguna vez que no ha obtenido respuesta sobre alguna persona, sobre algún alma que le han preguntado? Sí, me pasó hace muchos años. Alguien vino a preguntarme sobre Hitler y Stalin. No vi daño alguno en aceptar su petición. Un tiempo después recibí una respuesta y fue la siguiente: no habrá respuesta porque quien preguntó nunca tuvo la intención de rezar. Esto resultó ser cierto porque nunca volvieron. Bueno, ¿cree que Hitler ha podido haber ido al cielo después de todo? Sé por otro lado que está en el infierno, y esto es así porque se ha identificado en personas poseídas mientras estaba rezando por ellas. Aquí hacemos un pequeño paréntesis y podemos recordar el exorcismo de que fue presidido por este famoso sacerdote exorcista Arnold Renz. La persona poseída, aparte de que pues eran varios demonios, también había almas condenadas, y una de ellas se hacía llamar pues Adolf Hitler. Pero pues bueno, realmente pues confiamos en esto porque pues fue bajo la autoridad de Dios el decir los nombres de los demonios o almas condenadas que poseían a esta persona, y pues ese fue uno de los nombres que salió a relucir. Ahora hablemos de la oración en el ayuno. María menciona con tanta frecuencia la oración que me gustaría preguntarle por qué le da tanta importancia. La oración nos acerca a Dios. Mírelo de este modo: lo primero que les damos a los amigos es nuestro tiempo, y ellos hacen lo mismo. Si no dedicamos tiempo a nuestros amigos, no pasará mucho hasta que nos encontremos completamente solos y perdidos en la oscuridad. Así que cuando le damos nuestro tiempo a un amigo, hacemos 2 cosas: escuchamos y hablamos. Y si queremos conservar su amistad, escuchar es más importante que hablar. 2 verdaderos amigos pueden apoyarse mucho simplemente con estar uno junto al otro en silencio. En la mayoría de las ocasiones, la oración consiste simplemente en estar con Dios en silencio, escuchándole, observándole y sumergiéndose en Él. No hay nadie a quien Dios ignore, y al rezar le estamos dedicando tiempo a nuestro mejor amigo. No hay nadie a quien Dios ignore, y al rezar le estamos dedicando tiempo a este amigo que nos dio la vida. ¿No sería oportuno entonces devolverle algo del tiempo que Él mismo ha creado y nos ha regalado? Creo que era San Agustín quien decía que la oración es el mayor logro del hombre y el mayor regalo que ha hecho Dios al hombre. María, ¿cuál es su opinión de la definición correcta de ayuno? El ayuno tal y como lo practicó y enseñó Jesús, a la vez que la oración, es una disciplina espiritual que debemos alcanzar inicialmente a la hora de consumir los alimentos.
Aquí hacemos un paréntesis y pues vemos que la oración y el ayuno son dos cosas fundamentales y muy importantes para ayudar a las benditas almas del purgatorio. El ayuno pues es como el dominio de la carne, el dominio de los sentidos, en especial de la gula, ya sea la gula de bebida, la gula de alimentos, porque hay muchos tipos de gula. De esta forma podemos suplir esas faltas y que no repararon estas almas que están en el purgatorio expiando. Y la oración, pues, como lo sabemos, es muy, muy, muy importante. Los 100 requiem, la coronilla de la Divina Misericordia, el rosario, la Santa Misa, que es el mayor regalo que se le puede dar a un alma. Y pues estos son 3, yo creo, pilares fundamentales de los sufragios de las benditas almas del purgatorio, y también pues no dejar fuera la limosna y las obras de caridad. María, hay días especiales en los que muchas almas salen del purgatorio hacia el cielo. Sí, la mayoría son liberadas en Navidad, pero esto depende de cuánto se ha rezado y ofrecido por ellas. Es Navidad porque es el día en que hay más gracias. También muchas almas son liberadas en Viernes Santo, el día de la Ascensión y el día de todos los difuntos. ¿Qué consejo daría a quienes quieren ser santos aquí en la tierra? Que sean humildes, esa es la respuesta. Que no se den tanta importancia y que no se olviden nunca de que no son mejores que los demás. Únicamente Jesús y su madre no fueron unos pobres pecadores mientras estuvieron en cuerpo mortal aquí en la tierra como nosotros. María, ¿hay alguna forma de que cualquiera puede saber si un alma por la que ha estado rezando ha llegado al cielo? Todos tenemos sensibilidades muy distintas, pero con frecuencia hay quien dice haber experimentado una alegría tan grande al rezar que les hizo estar seguros sin duda alguna de que esa era una señal. De todas formas, no hay que preocuparse por estar tratando de discernir esto. Si rezamos por alguien que está en el cielo, la Virgen Santísima toma esas oraciones y las aplica en otro lugar. María, ¿cuál es el camino más rápido para alcanzar el cielo? Una profunda humildad. Satanás nunca puede acercarse a la humildad y es el camino más rápido para entrar al cielo. También las buenas obras para con nuestro prójimo y para con las almas del purgatorio. Actos de caridad realizados con profunda humildad. Observe la vida de la Madre Teresa. Es una de las personas más queridas del mundo y por eso sus atributos. Eligió trabajar en el infierno de Calcuta sirviendo a los más pobres, los más sucios y los más enfermos. Y eso lo llevará a Dios inmediatamente, estoy segura. Bueno, por algo María Sima nos dice que la humildad es algo muy importante, porque sabemos que la humildad es absolutamente lo contrario a lo que el demonio representa, y es una de las virtudes que más nos asemejan con nuestra Madre del Cielo. La humildad, el amor y la castidad, yo creo que son 3 cosas que nos asemejan mucho a nuestra Madre y que nos abren las puertas del cielo. Bueno, pues hasta aquí llega este video, espero les haya gustado mucho, pero sobre todo hacer un énfasis y recalcar que estos videos, el formato que estamos haciendo sobre las almas del purgatorio y el apartado de las almas del purgatorio, y pues es más que nada para alentarnos cada día a ayudar a las benditas almas del purgatorio. Recordemos que ellos están pues en esa cárcel expiando lo que en esta vida les faltó y no hay que dejarlas solas porque a veces es muy fácil olvidarnos de ellas. Yo te invito a que compartas estos videos y que difundamos este dogma de la fe que es el purgatorio y que es algo real, que muy probablemente en un futuro tú y yo vamos a estar tal vez ahí. Esperemos en Dios que de esta tierra partamos al cielo directamente, pero pues solo Dios sabe si nos va a tocar pisar el purgatorio, pero independientemente de eso, vamos a ayudar a nuestros pobres hermanos que están ahí sufriendo, que su mayor anhelo es llegar al cielo. Y como hablábamos, si no les ayudamos a pagar esa fianza, pues les toca pasar ahí mucho tiempo en grandes sufrimientos, y de verdad que pues es algo muy duro para ellos. Vamos a ayudarlos. Yo te invito a que mandes decir misas, a que mandes hacer misas gregorianas por tus difuntos. Con los misioneros combonianos manda a decir misas a 1 año o a perpetuidad.
En el apartado de las almas del purgatorio de aquí mismo en nuestro canal están ahí los datos de los misioneros combonianos para que te comuniques con ellos, para que mandes decir misas por tu árbol genealógico, por tus antepasados, por las almas del purgatorio. De verdad que eso es algo que les va a ayudar mucho y vamos a tener un ejército de amigos en el cielo orando por nosotros para que también nos ayuden un día a estar con ellos en el cielo, y más que todo hay que hacerlo con pureza de intención, por amor a Dios, por amor a la Virgen y por amor a esos hermanitos que están en el purgatorio sufriendo mucho. Y definitivamente en algún lugar escuché que pues el purgatorio, las millones y millones de almas que están en el purgatorio es como si fuera otro mundo. Definitivamente pues hay almas de siglos pasados, de muchísimos años atrás, almas que estarán ahí hasta el último día y almas que están ahí por cientos de años incluso. Entonces no hay que olvidarnos de ellos, hay que hacer conciencia de que esto es algo real. Vamos a hacerlo con mucho amor, vamos a ofrecer todo nuestro día desde que nos levantemos. Hay que unirlo a los dolores del Señor en su pasión dolorosa para que nuestros pobres actos tengan un mérito uniendo a la cruz de Cristo y podamos ayudar a muchas almas. Y pues los domingos cuando tú vayas a misa igual ofrece tu comunión, ofrece tu rosario, ofrece ir a escuchar esa misa con devoción por las benditas almas. Y pues hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudarlas, porque no podemos ser cristianos, decirnos católicos, decir que ya hemos tenido y visto la misericordia y el amor en nuestras vidas y no ayudar a nuestros pobres hermanos que son de verdad los más desvalidos y los más necesitados de nuestras oraciones y de todo lo que pues en el día a día nosotros hacemos, y que con nuestros actos también podemos ayudarlas. Y pues también te invito a todos los días ir reparando los pecados que has cometido en tu vida para que pues precisamente si algún día llegamos al purgatorio no sea tan difícil y tan prolongado nuestro tiempo en el purgatorio, porque ahí es donde exactamente se va a purificar y a reparar los daños que el pecado dejó en nuestra alma. Entonces ahora nos despedimos. También te invito a que vayas a la nueva página de Facebook de los Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús y de María. Gracias a Dios, pues hay más de 5,000 amigos ya. Nos vimos en la necesidad de abrir una página nueva porque ya no cabían más amigos. Damos gracias a Dios por eso y te invitamos a que nos sigas en Facebook en la nueva página de los Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús y de María. También en la página del Sanctum Rosarium, donde se reza todos los días a las 6 de la mañana el rosario en latín. Y pues a que vayas a ver todos los videos en YouTube, que le des like, te suscribas y lo compartas para que estas enseñanzas lleguen a muchas personas. Te encomendamos a diario nuestras oraciones y te pedimos humildemente una oración por este apostolado, que todo sea para la gloria de Dios, para bien de las almas y para ayudar a las benditas almas del purgatorio. Ahora nos vamos a despedir con una jaculatoria final. Ánimas santas, ánimas que estáis purgando, rogad a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes, a fin de que Él os conceda la gloria del paraíso celestial. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellas la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos descansen por la misericordia de Dios, así sea.